Bienvenidos a Cook Minare Jaden 1108, te saluda Mar. Espero que se encuentren súper bien mis queridas jicocas. Jimin y Jungkook sí duermen juntos. Recientemente, un soldado que entrenó junto a Jimin y Jungkook compartió su experiencia con ellos y en su publicación dijo lo siguiente. Una historia algo tardía sobre el entrenamiento de Jimin y Jungkook, jaja. Alguien que entrenó junto con ellos lo contó. Jimin y Jungkook siempre estaban juntos. Jimin quedó en tercer lugar en la carrera. Jungkook se lastimó y no pudo correr. Jimin se acercaba primero, iniciaba conversaciones y hacía reír a los demás. Cada vez que hablaban, Jungkook siempre decía, Jimin Jung, Jimin Jung. Dijeron que Jimin imponía mucho respeto. Esto ocurrió cuando Jimin y Jungkook habían ingresado a su servicio militar, y al parecer, fue antes de su ceremonia de graduación. De hecho, nos compartieron unas hermosas fotos de ese momento. Es realmente lindo ver cómo cada soldado, es decir, cada persona que compartió con Jungkook, se llevó gratos recuerdos de ellos y expresa sus experiencias con tanto respeto, admiración y cariño. Es hermoso, además. Siempre nos cuentan que ellos están juntos, siendo completamente inseparables. Además, se reveló que durante las primeras semanas de su entrenamiento básico, antes de ser asignados a sus unidades actuales, Jimin y Jungkook compartieron habitación en el centro de entrenamiento. El centro de entrenamiento tiene 4 pisos y, según un militar que habló con la prensa cuando Jin estaba entrenando allí, se sabe que los soldados duermen en el suelo, al estilo Ondol, junto a su compañero de fila. Sabemos que Jimin y Jungkook tenían asignados los números 59 y 60, y dado que los soldados entraban en fila a la habitación, esto confirma que durmieron juntos, uno al lado del otro. En camas tipo suelo durante las primeras 5 semanas en el centro de entrenamiento. Actualmente, también se encuentran compartiendo habitación. Para aquellas personas que aún insisten en que ellos no duermen juntos, una vez más queda demostrado que sí lo hacen. Además, Jungkook lo confirmó nuevamente. Cuando Jimin llamó a J.O.P. durante su live y Jungkook habló, algunas personas intentaron decir que no era él, que la empresa había pagado a alguien más para que se hiciera pasar por él, entre otras teorías sin fundamento. Sin embargo, como siempre, Jungkook terminó con esos rumores. Recientemente, en Verse, Jungkook escribió: poco a poco los días finalmente se están volviendo más cálidos, jeje. A lo que Jimin respondió rápidamente: aunque todavía hace frío. Jungkook, sin dudarlo, contestó: no dejes comentarios mientras hablas a mi lado. Y Jimin respondió: sí, de una manera formal. Esto deja claro que Jimin estaba a su lado en ese momento, demostrando una vez más que sí duermen juntos y que comparten habitación. No lo decimos nosotras, lo dijo Jungkook. A ver si así a las vecinas les queda claro y dejan de inventar teorías sin sentido. Jimin y Jungkook sí duermen juntos. Pero, a pesar de que Jungkook dejó claro que está con Jimin, las vecinas comenzaron a decir que Jungkook estaba publicando canciones sobre viajes a Hawái y extrañando a alguien. Según ellas, Jungkook estaba al lado de Jimin pero extrañando a otra persona. Todo esto surgió porque Jungkook, a través de la cuenta de Instagram de BAM, compartió 8 canciones, entre ellas Drama de Rex. Las vecinas, como siempre, comenzaron a inventar teorías solo porque en la letra se menciona Hawái. Sin embargo, en la misma canción también se habla de Japón. ¿Y quiénes viajaron juntos a Japón? Incluso Jungkook mencionó que tenía muchas ganas de regresar a Japón, ya que su primer viaje juntos fue a Tokio. Pero, en lugar de escuchar lo que él mismo ha dicho, las vecinas prefieren tergiversar todo y seguir con sus teorías sin fundamento. Parece que las vecinas no entienden
no escuchan y no creen en las palabras de Jungkook. Para ellas, es más fácil aferrarse a sus teorías sin fundamento. Por eso se esparcen tantas mentiras, porque sacan todo de contexto, lo editan y tergiversan las palabras de Jungkook. Dicen quererlo, pero constantemente intentan hacerlo quedar como un mentiroso, como una marioneta de la empresa. No respetan, no saben lo que es el respeto. Aunque les cueste aceptarlo, Jimin y Jungkook ya dejaron claro que si duermen juntos, que si están en la misma habitación y que sí, ellos dos estaban escuchando esas 8 canciones que Jungkook compartió en Instagram. Aunque les duela aceptarlo a las vecinas, Jimin y Jungkook estaban acostados, compartiendo auriculares, escuchando juntos esas 8 canciones y recordando sus lindos momentos durante sus viajes juntos. Mis queridas Jikookas, no se olviden de seguir votando por Are You Sure en los Iheart Radio Music Awards, donde Jimin y Jungkook están nominados con Are You Sure y Who. Aprovechen la Power Hour para que cada voto valga el doble. Aseguremos la victoria para Jimin y Jungkook. Además, sigamos reproduciendo los álbumes Muse y Golden para que continúen rompiendo récords y liderando las listas en todas las plataformas. Cada reproducción cuenta, así que sigamos demostrando nuestro amor y apoyo a Jikook. Quiero agradecerles a cada una de ustedes, mis queridas Jikookas. Gracias por siempre dejar comentarios llenos de amor y respeto hacia Jimin y Jungkook. Gracias por ver siempre mis videos. Gracias por ser parte de esta familia de Jikookas. Y si aún no estás suscrita y eres una Jikooka como yo, no olvides suscribirte, compartir y darle like al video. Nos vemos en el próximo video.